Ok, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar en su clase de comercio electrónico. Bienvenido. Les saluda Raúl Castillo. Gracias por la espera. Gracias nuevamente por estar siempre ahí pendientes. Bienvenidos todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase. Estamos un poquito ahí ya con el tiempo. La semana pasada estábamos hablando un poco algo relacionado con, si no me equivoco, era con las herramientas del e-commerce y otros aspectos por ahí. Así que nos habíamos quedado por ahí pendientes en la segunda parte, porque ya no la terminamos, la clase pasada. Vamos a utilizar la primera hora para eso y luego vamos a hacer un pequeño laboratorio sencillo para que puedan tener las segundas evaluaciones. Así que vamos a eso ahorita. No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, démosle. Ok, perfecto. Ok, en la clase anterior veíamos algo referido a todo lo que tiene que ver con las herramientas relativas a lo que es el e-commerce y veíamos algunas herramientas como era la parte relacionada con las aplicaciones de OLAP. Habíamos visto una serie de términos relacionados con esa tecnología. También en el documento pues iban algunos nombres de aplicaciones tanto privativas como de open source que nos permiten a nosotros trabajar de cierta manera, pues, y sí, lógicamente hay algunas que tienen otras características más avanzadas que igual algunas tienden a ser más caras que otras y eso pues tiene sus ventajas, podría decirse, pues en relación a algunas herramientas que nosotros podamos encontrar en el mercado del software libre. Y pues también hablábamos un poco sobre la parte que atañe a lo que son el soporte. Pues el soporte es una parte pero muy importante también, ya que muchas veces se tienen problemas, se tienen otro tipo de situaciones que a la larga, pues si no se tienen el personal técnico calificado para poder solventar ciertas características, pues nos encontramos en serios problemas. Y con la parte del software libre, pues recuérdense que no existía, por así decirlo, un soporte más allá del soporte que ofrece la comunidad, y los foros, pues la comunidad ofrece, pero nadie está obligado a contestarle de manera inmediata. En tal sentido, un requerimiento o un problema que usted pueda tener, con suerte alguien le puede dar su opinión en el momento o con suerte pues en unos días y si no pues puede tardarse algunas semanas. Como digo, son aspectos a considerar a la hora de seleccionar, digamos, las herramientas que nosotros consideremos pertinentes para el seguimiento de nuestro comercio electrónico. Esta parte pues lo veíamos en la clase pasada, todos las posibles vistas que nosotros podemos generar con este tipo de transacciones. Y estábamos viendo por ahí la parte relativa a lo que era la parte de la Big Data. Entonces, eso era el tema que teníamos para ahora, algo relacionado con cómo se usan los datos que se generan en las organizaciones. Lógicamente, estos datos tienen diferentes fuentes de producción, tienen diferentes orígenes de datos que pueden alimentar a nuestro almacén de datos. Recuérdense que también hablábamos sobre los data warehouse que tienen que ver con los almacenes de datos. Entonces, hablábamos cómo se construían, de dónde estas procesaban la información y mencionábamos algunas características principales sobre que estas características no cambian con el tiempo, por así decirlo. Acordémonos que teníamos como 3 pasos para poder llegar a eso. No sé si alguno de ustedes se recuerda cuáles eran esos pasos que se debían de seguir para poder producir un almacén de datos, o que eran algunos aspectos así bien puntuales que se deberían de considerar.
No sé si alguien recuerda alguno de esos. Ok. Recuérdense pues que hablábamos aspectos sobre la obtención de datos, la parte de la clasificación, la transformación, el almacenamiento en el, en el core de la base de datos. Después de eso teníamos nosotros algunas herramientas que nos ayudaban a transformar estos datos en vista. Y pues por último teníamos la divulgación de esa información en tal sentido que esto pues conllevara a tomar mejores decisiones para administrar o para tomar aspectos estratégicos de nuestro comercio electrónico o sobre otros aspectos que tienen que ver en nuestra organización. Ahora, considerando toda esa parte de datos que ya vimos de dónde se producen, cómo se relacionan a través de los diferentes sistemas de información que usan en las empresas, pues llegamos a este tema que es el Big Data. ¿Alguien tiene una idea de qué es el Big Data así en términos muy generales? Si ha escuchado, si ha visto alguna ponencia, ha hecho algún curso o maneja esta parte. No sé si alguno de ustedes tiene algo que aportar con esto, por favor. Sí, los escucho. Sí, buenas tardes, ingeniero. Sí, adelante, René. Sí, yo tengo entendido que el Big Data es pues una cantidad de datos, ¿verdad? De una forma volumétrica, masiva, complejo, y que tiene se caracteriza por una velocidad de crecimiento bastante rápido. Eh, y el Big Data se encarga de orientarnos a poder hacer el manejo y captura de lo que son estos datos. Y aquí estamos hablando de datos a gran escala, ¿va? Eh, y que necesitan aplicativos para poder ser manejados de esta manera. Eso lo reconozco. Está muteado, Lick. Bueno, mencionaba por ahí, gracias Mario, cuando René mencionaba por ahí algunos aspectos relativos a esto de la Big Data, pues hay algunos aspectos que nosotros debemos de considerar a la hora de hablar de esto. Pues antes, como bien lo decían por ahí, pues se trata de datos a grandes escalas. Sin embargo, con el tiempo nos hemos venido dando cuenta que esto del Big Data, pues contrario a lo que nosotros pensábamos antes, pensábamos que solamente o exclusivamente estaba orientado a la parte de grandes organizaciones o de grandes empresas. Pensábamos que única y exclusivamente esto solamente era relativo para, para esas grandes grupos de empresas o esas grandes transnacionales, pero nos hemos venido dando cuenta en el transcurso del tiempo que también el Big Data ahora se usa en diferentes escalas, en diferentes niveles, no importando así, por mencionarlo en términos generales, el tamaño de la organización. Entonces, esta parte del Big Data, pues recoge mucha información, muchas veces referida a la parte que tiene que ver con Internet de las cosas, con cierta información que se produce a diario por miles o millones de usuarios a nivel mundial. Entonces,
existen algunas cuestiones éticas, por así decirlo, que pueden ponerse en antejuicio, pueden ponerse en el ojo del huracán, como decimos, porque para algunos podrían decir que, o se consideraba pues que el uso de esta información pues estaba orientada a violentar la privacidad de las personas, pero si ustedes recuerdan en la ponencia de la clase de la semana pasada, donde se hablaba un tema de estos, había muchos países en los cuales, por ejemplo, el reconocimiento facial, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada, y todos esos aspectos que tienen que ver con esto de la Big Data. Entonces, nosotros no somos ajenos a ser, por así decirlo, influenciados o a ser partícipe de esto, porque nosotros muchas veces compartimos diferente información en diferentes modelos. Cuando hablo de modelos me refiero, por ejemplo, a información en redes sociales, en correos electrónicos, en fin, en un montón de cosas que nosotros, incluso cuando nosotros escuchamos música o vemos algo en YouTube o cualquier cosa, nosotros estamos de alguna manera brindando cierta información que lógicamente es almacenada, es guardada y pues fácilmente pueden o tienen de cada uno de nosotros un perfil que puede almacenar informaciones de gustos, preferencias, en fin, un montón de situaciones está ahí. Entonces, ¿qué es así en términos generales o técnicamente hablando lo que es esto del Big Data? Pues, como lo decía el compañero que intervino, pues decía él, cuando se trata de, o cuando hablamos de datos a gran escala, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso de datos a gran escala, pues se convierte en lo que nosotros acá le estamos llamando como datos masivos, es decir, una gran cantidad de información que va a ser almacenada en bases de datos muy robustas, que pueden durar por años y que difícilmente puedan sufrir alguna depuración, por así decirlo, ya que en un momento dado, pues esta información puede ser usada por diferentes instituciones o incluso por la empresa. Entonces, de ahí es que donde se produce aquello de que muchas veces esta información puede violentar nuestra privacidad. Entonces, cuando hablamos de esto, pues lógicamente no es que la Big Data pues va a estar como al alcance, por así decirlo, o de hacerla funcionar con un software básico, por así decirlo, ¿no? Sino que es una parte que puede construirse utilizando herramientas bastante, como les dijera, dinámicas, robustas, muy inteligentes, porque tienen que ser capaces de comunicarse con sensores, con cámaras, en fin, con un montón de situaciones que van a permitir ir como rellenando o ir construyendo esta gran información. Entonces, todo esto se utiliza bajo diferentes niveles. Es posible que una agencia, por ejemplo, con lo queramos aceptar o no, según muchas noticias, pues mucha de esta información la trabajan algunas agencias de investigación. Algo otras empresas las utilizan para comercializar de mejor manera sus comercios electrónicos, para poder hacer una clasificación de sus gustos, de sus preferencias, en fin, un montón de cosas. Ahora, ¿qué tanto esto beneficia al comercio electrónico? ¿Qué tanto esto puede ayudarnos a mejorar las proyecciones o a administrar de mejor manera los datos que son producidos en nuestro software de e-commerce o de ERP que podamos tener? Pues lógicamente, como ya lo hemos mencionado, pues sí tienen relevancia, porque nosotros a través de eso podemos considerar o darle seguimiento, por así decirlo, a ciertos clientes, porque se recogen diferentes tipos
de información, pues entonces hablar de Big Data, pues es un concepto no nuevo, pero sí muy importante dentro del ámbito de lo que es el procesamiento o captura de datos. Ahora, que si existe mercado en esto, sí existe mercado. Si ustedes ven, existen muchos cursos por ahí que te dan certificaciones sobre el manejo de la Big Data, sobre una certificación. Y esto, pues, todavía en nuestro país existe mucha demanda de esto. Según algún estudio, no me recuerdo de qué organización lo hacía, habían algunos empleos referidos a la tecnología que están orientados a crear profesionales que sepan de Big Data, de inteligencia de negocio, de ciberseguridad y de esos aspectos que muchas veces nosotros los dejamos como a un lado. Pero sí es importante que de un momento a otro nosotros no pasemos la hoja de eso, sino que la tengamos ahí presente, que existen oportunidades relativas a esta parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué tamaño puede tener este tipo de data? ¿Cómo se generan? ¿Existen riesgos? ¿Cómo se analizan? Ese tipo de cuestiones pues son las que nosotros acá queremos como enfocar para tener una idea muy general y poder, por así decirlo, trabajar en eso. Existen algunas cuestiones relacionadas con la Big Data, pues básicamente están orientadas a bases de datos que no son non-SQL, es decir, que no tienen una entidad, un diagrama de relación, por así decirlo, sino que están orientados a bases de datos documentales. No sé si han escuchado ese término de base de datos documentales. Pregunto. No, 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 Lick. ¿No? ¿Nadie? No, Lick. Ok. Ok. Fíjense que existen las bases de datos documentales, pues no son diferentes a las bases de datos tradicionales o a las bases de datos de entidad-relación, porque no hay una composición de un diagrama entidad-relación, el que normalmente nosotros vemos como llave o campo primary key, que se relaciona con una clave foránea y que en facturas tengo el cliente, pero el cliente lo tengo en la tabla de clientes y que ese tipo de situaciones, sino que en una base de datos documental, pues procesa grandes volúmenes de información, pero que al mismo tiempo tienen ciertos aspectos que le garantiza mantener como un orden, mantener. Entonces, dentro del software libre, existe alguna base de datos documental o al menos se puede trabajar con eso, que es algo que se llama como MongoDB. No sé si ya lo han escuchado. Vale. Ok. Ahora, si nosotros vemos esto aquí de la Big Data en el segundo párrafo, no sé si les llama la atención el tiempo que se generó para poder generar, digamos, toda esa información. Entonces, imaginémonos, aquí se habla de un término, por ejemplo, se habla de datos recopilados por la humanidad desde el comienzo de la historia hasta el 2002. Entonces, se supone que en ese tiempo se recopiló ciertas informaciones y ahora imaginémonos esa base de datos, la cantidad de información que puede tener, los equipos que la van a administrar. O sea, si nosotros nos vamos por el lado, por ejemplo, de Google, de esa empresa, por ejemplo, ustedes imaginarán la gran cantidad de información que nosotros le proporcionamos cada segundo. Son miles y miles de millones de información que se generan y entonces esa información se almacena. No es como antes, pues que sucedían o pasaban sucesos que quedaban
y nadie se acordaba. Ahora, esta información, si bien es cierto, es almacenada, pero no está al alcance de nosotros. Es decir, yo no puedo, de alguna manera, yo quisiera ir a ver lo que ha sucedido con cuáles son las preferencias de ustedes y todo lo demás. No, pero yo les aseguro que en algún dato, en algún lado, existen este tipo de información y lógicamente, pues, es utilizada para los fines que la organización que los tenga considere pertinentes, pues, y de ahí es donde nace aquello de que se vende la información, de que sea proporcionado para X empresa o para X organización de investigaciones, etc. Existen muchas situaciones que, que están ahí. Ahora, también, por ejemplo, con estos datos que se almacenan ahí en estas grandes bases de datos, pues también dicen que ayudan pues a ir obligando, por así decirlo, a que tanto el software como el hardware puedan tener una nueva demanda. En este caso, llamémosles nuevos requerimientos. ¿Por qué, verdad? Porque no es lo mismo trabajar este tipo de bases de datos con un motor de base de datos convencional. Entonces, ¿qué implica eso? Que la tecnología tiene que ir evolucionando conforme se vayan requerimientos, vayan surgiendo nuevas formas, nuevas demandas de cómo procesar la información. Entonces, ustedes sabrán, bueno, a lo mejor algunos que las posibilidades que tenemos ahora de información hace 10 años no era la misma de actual. Y no me refiero a la cantidad sino que me refiero a las muchas técnicas o herramientas que se han producido hoy en día para poder tratar esta información. Entonces, ¿cuál es el reto de eso? Bueno, que a mayor cantidad de información, pues debemos de tener aplicaciones o tenemos que tener herramientas, llámese frameworks u otros, que sean capaces de procesar estos grandes volúmenes de información en tiempos pues sumamente récord. Entonces, eso es como la parte del Big Data, no solamente es almacenar datos, sino que una vez almacenados, ¿cómo los vamos a tratar? Entonces, eso constituye que también tanto la tecnología, llámese hardware o software u otros, vayan o estén en constante evolución en nuestra era que estamos ahí. Y de todo esto, pues es por eso que se conoce lo que veíamos, no me recuerdo si lo veíamos en esta asignatura, algo referido a lo que se llama la era del conocimiento y de la información. ¿Por qué? Porque ahora en día, pues es sumamente importante trabajar en eso. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, tienen una tienda, un e-commerce que vende y solo se conforma con vender? Es decir, yo tengo X productos, lo vendo y estoy vendiendo y ya estuvo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las grandes empresas donde usted ha comprado antes? ¿Qué experiencias han tenido? Por decir, si ustedes han comprado en Amazon u otro gigante entonces, o Mercado Libre, cualquier cuestión, cuando ustedes han comprado, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se registran, sus datos quedan grabados, pero después que ha comprado, ¿qué es lo que sucede? Les han vuelto a llamar, les han vuelto a mandar correos, les han vuelto a mandar promociones, pregunto. El que ha comprado, por supuesto. Sí, dan como un seguimiento, Lick. Okay. Entonces, hasta si hay un producto que compraste similar y te mandan un correo y te dicen, este producto está en oferta y te gustó el anterior, podrías adquirir este también. Ok. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos relativos, ya no solamente la empresa que solamente vende y no le da seguimiento a sus clientes, pues lógicamente va a llegar un momento en que va a estar en desventaja con la competencia. ¿Por qué, verdad? Porque ahora los datos provenientes del e-commerce, pues ahora se analizan, o sea, se procesan, se analizan
y se toman decisiones. Y lógicamente se hace con el propósito de dar un seguimiento a los clientes. Entonces, nosotros como futuros profesionales tenemos que tener esa capacidad de poder dar soluciones a que nuestras organizaciones pues puedan no dejar perder un cliente. Es decir, un cliente es aquel, o mejor les hago la pregunta, ¿qué es un cliente para ustedes? Desde el punto de vista comercio electrónico o cualquier comercio que ustedes, ¿qué es un cliente? No sé, lo que ustedes piensen. No estoy diciendo que me den algo técnico, lo que ustedes crean porque es un cliente. Siempre siento que es como la persona que va a comprar mi producto o las personas interesadas que voy a suplir una necesidad. Ok. ¿Alguien más? Es la persona natural o jurídica que está interesada en nuestros productos, o sea, algún potencial comprador de nuestros productos. ¿Alguien más? Es una persona de cualquier índole para la cual nosotros producimos nuestros productos. Ok. Gracias. Básicamente hay algunos aspectos que tenemos que recalcar. Entonces, cuando hablamos de comercio, ya sea electrónico, e-commerce o comercio tradicional, pues sí tienen, digamos, algunas razones en lo que ustedes mencionan, que puede ser cualquier persona natural o jurídica que se interese en nuestros servicios, en nuestros productos, o como aquella persona que nos compra y que nosotros le suplimos una necesidad. Sí está bien, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista empresarial, por así decirlo, un cliente va a ser aquel que usted, que llegó un día a comprarle a su tienda e-commerce, que llegó un día y que después de una semana u otra, esa persona vuelve a comprarle. Y entonces usted lo mantiene en una base de clientes porque el cliente es aquel que le compra solo a usted, por así decirlo. Si usted vende computadoras, un cliente lo va a buscar a usted porque usted lo atendió bien, porque usted le da buenos precios, porque usted le da garantía, porque usted le da soporte. Pero si usted tiene su tienda, alguien le compró y ya nunca le volvió a comprar, ¿podríamos considerarlo como cliente esa persona? No. No. Ok. Bueno, a ese punto es el que quiero llegar, ¿verdad? Es decir, si pudiésemos considerarlo como un cliente desde el punto de vista que se registró como cliente, pero en términos muy generales pudiéramos considerar que esa persona es un comprador, como les dijera, extemporáneo, un comprador casual, alguien que solo compró una vez y ya estuvo. Y por más que le mandemos información, a lo mejor ya no lo vuelve a comprar porque solo estaba interesado única y exclusivamente en un producto y ya. O si nosotros no le dimos el seguimiento, no lo atendimos bien, todo eso, entonces un cliente es aquel que usted lo va a mantener. Y si no, pues yo les pregunto, si ustedes se han fijado, hay muchas empresas que tienen así sus clientes. Y todos los meses o todas las semanas, estas empresas están vendiéndole a esas mismas personas. Y lógicamente, estas mismas personas llegan en un momento dado a sugerir más personas. Y cada persona nueva que llega como un posible comprador y luego convertirse en un posible cliente, pues lleva un seguimiento. Entonces, por eso es que hay clientes, cuando una empresa ya tiene clientes, tienen un trato preferencial, tienen, digámoslo así, algún descuento, tienen, digámoslo así, algún precio diferenciado. Entonces, es importante que ese tipo de tecnologías pues se utilice para eso,
para darle seguimiento a sus clientes y a sus compradores o a las personas que ustedes le vendieron algo. ¿Con qué efecto? Con el efecto de que el día de mañana esta persona se convierte en un cliente y que de manera automática le esté comprando. Entonces el comercio electrónico no solamente es vender, sino que está involucrado lo que mencionábamos anteriormente, lo que tiene que ver con con lo del comercio electrónico, que le llamamos como la empresa electrónica, como el e-business. El e-business ya no solamente era vender, sino que involucraba la venta, pero también el seguimiento, también las relaciones con nuestros proveedores, las relaciones incluso con los mismos empleados, etc. Entonces, a eso del e-business es el que se encarga de todo esto. Pues entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar esa parte. Y entonces la Big Data y todo lo demás existen para poder tener otro tipo de seguimiento a otra escala. Así como se hace como una empresa tradicional con una base de datos normal que usted produce y hace transacciones, hace análisis, hace una inteligencia de negocios, un data warehouse y todo lo demás. Así, de esa manera, existe también el Big Data, que recopila ese gran torrente de información de diferentes fuentes y que en su momento dado se va a utilizar para darle el seguimiento respectivo. ¿Okay? Algunos aspectos que mencionaban sobre de dónde captura la información, pues lógicamente acordémonos que el Big Data, pues hay información que se produce digamos, en aeropuertos, en supermercados, en centros comerciales, etcétera, en donde son capaces este tipo de aplicaciones de poder como ser capaces que a través de los sensores, digamos, hacer algún reconocimiento, vincularlo, reconocerlo. En fin, existen un montón de situaciones en las cuales usted puede utilizar este tipo de información. Entonces, acá, por ejemplo, esto que menciona acá, un uso es parecido al que yo les acabo de mencionar sobre cómo las organizaciones pueden, por así decirlo, hacer una relación de preferencias de los productos o de las cosas, productos o servicios que X empresas compran, personas naturales, etcétera, y de esa manera saber aprovechar la tecnología para los fines de la obtención de resultados. Ahora, estas comparaciones, pues lógicamente están involucrados una infinidad, una cantidad, llamémosle inimaginable de datos, porque sí son datos bastante extensos. Acá, por ejemplo, incluye la Big Data otros ejemplos que tienen que ver como, esto ya lo vimos, lo de la economía, como la Big Data permite a las empresas pues, conocer mejor a sus clientes y de esa manera ajustarse de acuerdo a la demanda o a lo que ellos buscan, porque una persona que no es atendida correctamente, pues lógicamente en un momento dado puede dejarnos como empresa y buscar a quien lo atienda mejor. También dice que la Big Data puede utilizarse, acá dice que lo pueden utilizar como para prevenir o como para combatir la lucha contra el crimen, ya sea ciberseguridad u otros. ¿Por qué, verdad? Porque muchos gobiernos, muchas empresas o transnacionales, por así decirlo, pues se encargan de recopilar esa información y muchas veces sin que nosotros nos demos ni cuenta. Entonces, también, por ejemplo, está la parte de la industria. En la industria, pues, se recopila mucha información y eso demanda, por ejemplo, la parte que tiene que ver como los procesos industriales cuando construyen vehículos, cuando construyen aviones. Es decir, existe una gran demanda de información sobre la cual se puede aplicar esto. Ahora, ¿qué es lo que conocemos nosotros? Pues
poco o nada. ¿Por qué, verdad? Porque nunca nos hemos especializado en determinar o en aplicar los análisis respectivos a eso. Por eso yo mencionaba antes, miren, son empleos que el día de mañana muchas empresas los van a buscar precisamente para ayudar a esto. Precisamente para ayudar a esto. Y aquí, por ejemplo, la investigación médica. A través de esas grandes cantidades de información, pues se pueden comparar, se pueden evaluar para encontrar posibles soluciones. Entonces, todo eso, como lo digo, a simple vista pareciese que no tiene una relevancia, o muchas veces nos decimos, ¿para qué lo voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿No? Y si se los menciono es porque el día de mañana no solamente ustedes tienen que ver esto como un tema que lo vieron, por así decirlo, a grosso modo, para ver el uso que tenía únicamente en eso, en economía, porque estamos hablando del e-commerce o de comercio electrónico, sino que también tiene que, la idea es que ustedes comprendan que más allá de esto, de la economía, existen muchos rubros, o básicamente cualquier rubro, en donde la Big Data va a ser usada para mejorar siempre los procesos o las condiciones en las cuales del campo que se selecciona. ¿Ok? No sé si hay alguna duda en este momento. Ok. Ahora, existen algunas características relativas a la parte de esta gran base de datos, que es el Big Data. Algunas características y dentro del marco que la estamos estudiando de lo que es el e-commerce, pues podríamos hablar de que esas se deben de caracterizar para poder optimizar mejores estrategias a la hora de tener, por ejemplo, una campaña de un marketing, a la hora de hacer una segmentación de mercado. Entonces, si nos centramos en la parte del e-commerce, pues podríamos hablar de esta parte, pero también nosotros podemos hablar sobre situaciones que tienen que ver con estas que tenemos en la imagen por acá. Características, la calidad del dato. La calidad del dato tiene que ver con la información que esté guardada, sea, por así decirlo, que esos datos sean de calidad y que la información que nos brinden, pues lógicamente, si los datos son de calidad, pues nos van a dar información de calidad. La seguridad. La seguridad juega un papel muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque al ser grandes repositorios de datos, pues se vuelve peligroso que estas grandes almacenes de datos, por así decirlo, estén o caigan en manos de personas no autorizadas o de personas que pueden hacer otros usos que no sean para los cuales fue construida o recopilada esa información. Y así podemos ver por ahí otras características. Recalco las que considero más primarias en relación al resto. Ahora, lógicamente, esto conlleva lo mismo, pues, que tiene que ver con la privacidad, con la ética y todo lo demás, ya que si no existe un uso adecuado sobre toda la información que está ahí, pues sería bastante desastroso, por así decirlo, porque muchas personas pudiesen accesar y darse cuenta de algunas situaciones que no son las correctas, no solamente a nivel personal, sino que posiblemente a nivel de una investigación energética, a nivel de una situación de avance tecnológico, en fin, muchas situaciones en las cuales debe de existir una responsabilidad sobre las organizaciones que trabajan o exponen este tipo de información. Y de esto, pues, hay un poco del data mining, que eso estaba relacionado con la minería de datos que vimos, con la inteligencia de negocios, perdón, que vimos anterior. Entonces,
esto del data mining, creo que lo mencionaba alguien por ahí, cuando se habla de data mining así de manera metáfora, de decir, de manera mágica, por así decirlo. El data mining, pues estamos hablando como una minería de datos. ¿Y qué es una minería? ¿Qué es una mina para ustedes? Pues es algo que en nuestro cerebro, una mina siempre la relacionamos como con cosas de valor, con metal de valor. Entonces, una minería de datos dentro del punto de vista, hablando de los datos que se producen en las organizaciones, es aquella parte que va a estar clasificada y ya va a estar muy depurada. Entonces, esa información es útil para que de ahí podamos nosotros, ¿cómo decirle? Poder enfocar el esfuerzo de la organización en la estrategia que mejor convenga. Es decir, si nosotros vamos a trabajar una estrategia de marketing, pues vamos a tener un data mining que nos permita a nosotros enfocar esa información de la mejor manera. Si tenemos nosotros estrategias para la investigación científica, ok, entonces vamos a obtener los datos ya depurados, es decir, la esencia, pues, lo más relevante de eso para poder enfocar a la estrategia. Entonces, de los miles de millones de registros, esto se va a consolidar en algo valioso que le va a permitir a la empresa determinar sus estrategias, ya sea operativas a corto plazo, a largo plazo o a través de un plan estratégico de X años. Entonces, esto básicamente se traduce parecido a lo que era el almacén de datos, el data warehouse, que siempre tenemos, digamos, la información, en donde esta información es producida por los sistemas de información, digámoslo así, transaccionales, los MIS o los ERP, y luego esta información, esta selección de datos, pues se procesa, se transforma igual que lo otro y eso convierte en lo que es una parte del data mining. Cuando nosotros tenemos esa data ya acá, pues existe esto, lo que nosotros le llamamos una extracción de conocimiento de base de datos. ¿Qué es esto? Que al final lo que me genera a mí es un conocimiento, es decir, una información muy valiosa que me va a servir para los fines que ya les mencioné, es decir, para planes estratégicos, para montar una estrategia X, etcétera. Esa es la parte del y luego las áreas de aplicación, pues básicamente va a ser la misma, pero también tenemos acá en cómo el data mining se involucra, digamos así, con lo que es el e-commerce. Y entonces acá viene esta parte que no es ajena a los temas que estamos viendo. Es decir, con un data mining, o sea, con una minería de datos bien sólida, nosotros podemos, por ejemplo, segmentar mercados, hacer análisis de demanda, podemos identificar fallos a dónde estuvo. Es decir, los fallos podrían ser que nosotros tenemos un gráfico de ventas que va siempre en aumento, pero de repente hubo una caída. Entonces, esos fallos nosotros podemos enfocar y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Analizar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, acá, analizar carritos de la compra, es decir, el análisis no tiene que ver en que, sino qué se compró, por qué lo devolvió, por qué no compran X producto, en fin, un montón de cosas que nosotros podemos hacer con lo que es la minería de datos. Esos son algunos métodos, estos están ahí en la presentación, pero la relación que quería que vieran sobre lo que es de cómo se producen los datos, creo pues que los hemos visto por ahí. Y pues básicamente, como todo, pues hay algunas limitaciones de esto, pero en términos muy generales, eso es lo que se hace con los datos que se producen. Entonces, concluyendo con esto de las herramientas, enfoquémonos que todo lo que hemos visto, desde los almacenes de datos, la Big Data, el Data Mining, los cubos y todo eso,
cuando están aplicados a la parte que, digamos, nos atañe, que en este caso es el comercio electrónico, pues están fundamentados para poder mejorar, para poder darle un mejor seguimiento a nuestros clientes y, por supuesto, mantenernos vivos en la competencia actual. Entonces, como profesionales tenemos que saber que existen estas herramientas, que existen estas técnicas, por así decirlo, y que existen aplicaciones que nos ayudan a mejorar o hacer este tipo de tecnologías. Entonces, por ahí va la parte de la presentación que teníamos para este día. Entonces, no sé si todo está bien, si hay alguna duda, y si no, pues pasamos porque ya estamos sobre la hora, básicamente, para poder entrar a la segunda hora, que es su laboratorio número 2. Ok. Bueno, si no hay algún comentario, voy a pasar a las indicaciones de la parte que tiene que ver con su laboratorio número 2. No sé, me dicen si tienen alguna duda, algún comentario. Todo bien, Nick. Ok, excelente. Ok. Ahorita les planteo acá el caso. Ok.
¿Lo tienen ahí en pantalla? Sí, Ok, ahora bien, explico. Creo que tienen la presentación que les proporcioné la semana pasada. No sé si iba a esta parte que acabamos de ver, pero igual. Más allá de los conceptos, dentro de la infografía, pues básicamente si hablamos de 1, 2, 3, 4, 5 aspectos. Los Data Warehouse, los Data Mining, el Big Data, los OLTP y los OLAP. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una infografía de los Data Warehouse. Digamos, imagínense una página de papel bond. Ok, Data Warehouse. Y entonces en la infografía yo tengo más o menos el concepto de Data Warehouse. Luego puedo tener características. Puedo tener software que me ayudan para eso. Puedo tener ventajas. Puedo tener desventajas. Y esa es una infografía. En la siguiente página tengo Data Mining, igual que la anterior. Ok, Data Mining, qué son, qué tecnologías, eso, características, eso. Big Data, igual. Entonces, la infografía no me va a quedar así como en una sola página. Ah, Data Warehouse es esto, Data Mining es esto, Big Data es esto. No, me están comprendiendo, más o menos. Como por cada una se hace, digamos, una página. Sí, claro. Y luego tendríamos 1, 2, 3, 4 o 6 paginitas con sus respectivos flujos de información, nada más para entender así, que usted solo lo vea, pues Data Warehouse, y usted lo ve en una sola página y dice, es esto, tiene estas características, eso y todo lo demás. Lógicamente no va a poner todos los software que existen para eso, va a poner algunos ejemplos, los más relevantes. Pero más o menos así, esa es la construcción. Eso, y pues tienen básicamente en el transcurso de la noche para hacerlo, lo voy a publicar para que ahí le voy a subir el espacio para que lo puedan hacer despacio y lo puedan subir a más tardar el día, creo que de mañana. Entonces, porque la idea era que lo entregaran ahora, pero pueden hacerlo ahí despacio, investiguen y lo pueden empezar a trabajar ya. ¿Ok? Porque estamos en el laboratorio. Entonces, la idea es, pueden utilizar cualquier herramienta, ya sea Genially, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar alguna otra herramienta en línea, pueden utilizar alguna herramienta de Google, no importa. Pero es importante que si la va a hacer en línea, que me compartan la información. Inicialmente voy a poner un límite ahorita para que va a estar como hasta las tipo 9 de la noche. Entonces, hasta ahí se cierra, digamos, la parte para hacer esta parte. Luego, cuando ya pasa la hora, el programa o Classroom menciona cuando usted entregó con atraso y todo lo demás. Entonces, traten de hacer lo que puedan ahorita y lo comparten en un link. O si ustedes me van a compartir algo, pues me lo comparten y lo suben al espacio de tarea. Entonces, yo voy a estar por acá. Cualquier cosa me preguntan y si no, pues yo voy a cerrar acá la clase y ustedes me envían esa información. ¿Está alguna duda? ¿Alguna duda? Sí. Entonces, por cada uno de los aspectos que nos ha puesto ahí, vamos a hacer una infografía directamente. Es un solo archivo. Acordémonos que una infografía yo puedo hacerla, o sea, si ustedes lo quieren hacer por separado, yo lo quiero tener, yo quiero una infografía que usted, por ejemplo, hay un tipo de infografía que usted puede ir primera página, segunda página, tercera página, y usted la va recorriendo y listo, no pasa nada.
no pasa realmente nada. Podemos ver algunos ejemplos si quieren. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de infografía, que eso va a depender del modelo de donde ustedes o de cómo lo construyan. Por ejemplo, si fuera un tema central únicamente, entonces utilizarían algo como esto, por ejemplo. Entonces eso es un ejemplo nada más. Yo puedo poner Data Warehouse, que es esto y todo lo demás. Puedo hacer otra página después de esta con las otras características. Por ejemplo, otra que pueda funcionar. Si nosotros vemos, por ejemplo, Big Data, ok, funciona así, funciona de esto, funciona de lo otro. Y así puedo hacer yo 5 páginas de eso en un mismo archivo. ¿Ya? Entonces no es así. Data, que es la característica y todo lo demás. Entonces, acordémonos que la infografía no viene dada como que yo una sola página, sino que yo puedo construir varias páginas en una sola infografía, o incluso trabajarla de tal manera que uno se desplaza y ahí va saliendo toda la información. ¿Okay? Por ejemplo, este tipo de infografía, estas son un poco más grandes, pero funcionan así las infografías para que tengan una idea. Lógicamente cada una tiene su, vean, esta infografía está, digamos, relacionada y no es en una sola página, sino que tiene varias, entonces ustedes así la pueden hacer. ¿Ya? Aquí está. Sí, más o menos. Ok, no sé si estamos bien ahí. Sí, Lick. Ok, perfecto, entonces. Bueno, yo voy a hacer por acá. Los conceptos. ¿Perdón? Los conceptos que hay que investigar, puedo volverlos a poner un momento. Ah, sí. Yo eso lo voy a, aquí está. Voy a poner acá. Mientras la subo, porque ya le voy a publicar ahí el espacio de tarea en el laboratorio. Ahorita se lo voy a poner acá. Aquí está uno, también Big Data, y todo lo demás. Ok. Una consulta. Cierren. Con respecto al horario que mencionó, tenemos hasta mañana para ponerlo, pero no entendí muy bien que dijo que había una hora, algo así. Lo que sucede es lo siguiente. Estamos ahorita, digamos, en la hora de laboratorio, entonces yo les pediría que trabajen al menos el tiempo que ustedes tienen hasta las 8:20 en la parte que les corresponde normalmente. Si no lo termina, usted tiene esta mañana para hacerlo. Pero yo voy a poner una hora. Por ejemplo, yo puedo poner mañana a las 10 de la mañana, por ejemplo. ¿Sí? Si usted me lo manda después de las 10 de la mañana, lo que va a pasar es que a lo mejor yo ya no lo reciba. Por eso digo, si usted lo puede hacer antes, entre más antes posible lo hace, pues mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué, verdad? Porque tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, si el laboratorio tendríamos que terminarlo, digamos, yo les estoy dando ese tiempo para que no se pongan así como que, puchica, lo voy a hacer así rápido. Tenemos el espacio de la noche para poder trabajarlo y poder enviarlo. Entonces, a lo mejor el cierre sería tipo mañana, quizás como eso, como a esta hora, 5 de la tarde, algo así. Pero en el entendido de que después de esa hora ya no recibiré ningún trabajo. ¿Estamos claros con eso? Ok, perfecto. Ok, entonces revisen ahí su aula y va a estar otro ratito. Ahí va a estar programada la fecha y hora de entrega
y después de esa hora ya no sería posible. ¿Ok? Licenciado, otra consulta. Sí. Nos dijo que consideremos poner, ¿verdad?, los conceptos, características, ventajas, desventajas, software y otro término, otra opción que dijo, pero no. Yo mencionaba, por ejemplo, software, ventajas, desventajas, concepto, para qué me sirve, o sea, ese tipo de cosas, así como estuvimos viendo por ahí, para tener ustedes, dicen, ok, yo veo en la infografía, yo comprendo así de mejor manera que es un Big Data, ok, cómo se construye, o sea, qué elementos, así, en términos muy, muy generales. Incluso puede ser beneficios, por ejemplo. ¿Para qué me va a servir a mí eso? O sea, me va a servir Data Warehouse. O sea, tiene un propósito, pues, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Ok, Lick. Gracias. Ok. Bueno, ok, entonces si no resta más, pues esperen ahí la publicación en la parte de, ¿cómo se llama? Del aula virtual, y nos estaremos viendo la próxima semana, el día jueves, en otra clase más, ya clases normales, y por ahí les voy a tener ya la próxima semana algunos aspectos que tienen que ver ya como equipos de trabajo y qué es lo que vamos a trabajar ya, para hacer algunas exposiciones y algunas defensas en las siguientes semanas. Así que bendiciones a todos y buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.